Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro conversatorio desde la Mesa de Trabajo por la Recuperación Nacional. Hoy tenemos como invitados a los compañeros que vienen llevando una lucha desde hace más tiempo que nosotros en este tema, que son los compañeros de la Social 21, y a un grosso investigador, periodista, escritor y gran amigo que es Horacio Robelli, que le va a dar un poco más de profundidad a la cuestión desde la economía. Nos planteamos hacer un conversatorio distinto, un conversatorio donde cada uno de ustedes pueda escribirnos a través del chat de YouTube para poder escribir preguntas que serán leídas a medida que las vayamos viendo. Y trataremos de interactuar entre nosotros, trataremos de que no sea una exposición rígida y que ustedes puedan ir transfiriendo preguntas. El conversatorio de hoy tiene que ver con la economía, digamos, con la plata que estamos dejando de pasar a las arcas públicas, de cómo ese dinero tiene que ver con la construcción de un país, cómo tiene que ver con el manejo de la moneda y cómo la moneda nos da las bases para construir la soberanía y el bienestar del pueblo. Entonces, sin más vueltas, le vamos a dar la palabra a Rodolfo Pablo, el gringo Trever, que lo hemos bautizado así hoy, porque su nombre es muy largo y a veces la gente se confunde, no sabe si es Rodolfo, si es Pablo. Así que bueno, Pablito, adelante, el micrófono es todo tuyo. Bueno, gracias Quique, gracias también a todos los compañeros de la mesa, a César y a Horacio también por compartir esta charla y a todos aquellos que nos están viendo y escuchando, ¿no? Porque como decíamos un poco antes de iniciar, es importante que sobre estos temas vayamos tomando una conciencia política masiva, porque si no hay una conciencia política en aumento del pueblo argentino, estas cuestiones que nosotros vamos pidiendo, que militamos, nunca se llevarán adelante. Tiene que haber más discusión, tiene que haber una llegada profunda de estas cuestiones al pueblo argentino para que el pueblo mismo se ponga en sus espaldas la patria argentina, el futuro de la patria y lleve estas cosas adelante. En cuanto al tema que fue propuesto, hay una gran relevancia de la discusión actual respecto de lo que va a suceder con el río Paraná y el río de la Plata. La Argentina, bueno, la mal llamada Hidrovía, ¿no? Hidrovía es la empresa la sociedad anónima que tiene a cargo el dragado y el balizamiento de nuestros ríos internos, pero la cuestión que está en debate es nuestros ríos internos. ¿Y por qué es importante no decirle hidrovía? Porque la hidrovía simbólicamente nos lleva a que esto es una autopista fluvial, que esto es un lugar que en su paralelo a la cuestión carretera se le puede tirar piedra, tirar arena, hacer pozos, tirar asfalto, se la tiene que amoldar para que pasen lo que son los camiones en las autopistas carreteras, que en este caso son los buques. Entonces, se le tiene que hacer cualquier cosa con tal de que pasen los buques, y no es así, porque estamos hablando de un ecosistema, de nuestros ríos, de la naturaleza, que hay que proteger, que hay que cuidar, porque de eso depende la vida de todos y cada uno de nosotros. Estimativamente se habla de 15 millones de personas que viven cercanos al río Paraná y de la Plata, y no es tampoco un dato menor, o sea, hay que cuidar nuestros ríos internos. Y para eso se necesita una política de cuidado de nuestros ríos, una política que deje de lado ya ese dragado asesino, ese dragado compulsivo de nuestros ríos internos, porque quieren meter por adentro de las venas de la Argentina megabuques tipo post-Panamax, buques que no está preparada la naturaleza para que se metan. Cometen el grave error de querer adaptar la naturaleza a las necesidades del mercado, cuando en definitiva debe ser al revés, es el mercado el que se debe adaptar a lo que está establecido por la naturaleza y no modificarlo, ¿no? ¿Vos Y te das económico. cuenta, vos te das Sí, cuenta ahí, digamos, que estas venas abiertas de América Latina no han dejado de sangrar, punto uno. Segundo, te das cuenta de que la mayoría de los ríos del mundo, sí o sí, las empresas que dragan son estatales, dependen o del ejército o de empresas estatales. Y segundo, se hace con barcazas, para justamente no dañar el ecosistema del río. O sea, lo que se está queriendo hacer acá es bastante complejo. Digamos, hoy tenés en algunos tramos soleras de 70 y la quieren llevar a 150 metros de ancho. ¿Eso qué va a implicar, Rodolfo? así es esa destrucción compulsiva a la que nos quieren llevar, cuando en realidad
como bien decía Quique, en todo el mundo lo que se hace es tener un dragado acorde a que pasen barcazas, que es el modo de transporte interno por excelencia en el mundo, que es aparte el más económico, porque lo que sale transportar en buque es 4 veces lo que sale en barcaza por tonelada, por lo tanto hay una cuestión también económica de fondo que hace que la barcaza no solamente, porque hay que ver a la economía como una economía integral, ¿no? No es solamente la economía de este punto de vista liberal del monetarismo, ¿no? Hay que ver a la economía como una cuestión netamente de cuánto entra, cuánto entra y cuánto sale, sino la economía en su totalidad también implica el cuidado de nuestros recursos. Entonces, económicamente, desde todo punto de vista, conviene que nuestros ríos internos sean transitados por barcazas. Barcazas que, te complemento, Quique, en todos los países del mundo son 100% de los países, de propiedad de los países de los cuales son esos ríos. O sea, hoy en día acá hay una discusión de si hay que poner una reserva de cargas en nuestros ríos internos, si no, si se ejecuta, si no, y en realidad lo que deberíamos estar discutiendo es la máxima, ¿no? ¿Por qué tiene que haber una barcaza? ¿Por qué tiene que haber un buque y por qué tiene que haber una barcaza extranjera en nuestros ríos internos? Entonces, discutiendo lo de máxima, quizás modifican por lo menos algo de mínima, que ya sería un gran avance. Y económicamente, desde el punto de vista ya sí de la economía tradicional, hay un fuerte impacto para la Argentina no tener el control no solamente por la cuestión que ya hemos hablado en un montón de conversatorios que algunos hemos tenido la suerte de compartir, otros no, en este movimiento que estamos generando, no solamente por el hecho de la regulación, de ver cuánto entra, cuánto sale, que hoy en día no existe. Las multinacionales presentan una declaración jurada, le dicen, te juro por mi mamita que estoy entrando esto y te juro por mi papá que estoy sacando esto del país, y eso le basta al Estado argentino. Bueno, una payasada que termina traduciéndose en una evasión fiscal y en una fuga de capitales enorme, producto de la subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Esto no solamente desde el punto de vista de la regulación, no puedes regular algo si vos no tenés una presencia y no lo puedes hacer desde una institución del gobierno, ni tampoco lo podés hacer como ahora se viene planteando desde una comisión bicameral en el Congreso de la Nación. Eso es casi rosa lo absurdo, ¿no? Intentar manejar a una multinacional que tiene anualmente varios PBI de la Argentina, desde una comisión bicameral en el Congreso de la Nación. Es bastante absurdo. No solamente desde el punto de vista de esa regulación, sino que, yendo ya al punto directamente económico, la Argentina hoy en día, por no tener, después de las desregulaciones que iniciaron con la dictadura militar del 76, el proceso de privatización, de quiebre de las empresas del Estado, incluidas entre ellas ELMA, la desregulación de nuestra reserva de cargas, que se terminó de consolidar con el decreto 1772 del año 91 de Dromi y Menem, y la ejecución de la concesión a la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, se desregula completamente el mercado de fletes y la Argentina pasa de ser, como supo ser en algún momento, la quinta flota mercante más grande del mundo, a no tener ninguna presencia, ningún flete de bandera nacional en la Argentina, que es un país, y esto es para decirlo en mayúsculas, es un país estrictamente marítimo. El 63% de la extensión argentina es agua, es mar y río, el 63%. O sea, la Argentina es un país marítimo y no tiene un solo buque. Y ni siquiera tiene una política naval. ¿Hace cuántos años, cuántas décadas que la Argentina no tiene una política naval? Más aún, no tiene un ministerio que se encargue de esto. No hay un ministerio de asuntos marítimos y navales de la nación. No existe. Hay ministerio de todo, pero no hay ministerio del 63% del territorio argentino. ¿Cómo es esto? Bueno, pero eso obedecería a una planificación específica en un proyecto como el de los primeros planes quinquenales de Perón, o que tuviera un objetivo a largo plazo. O sea, nosotros siempre estamos peleando contra un enemigo que planifica 20 o 30 años para adelante, y nosotros siempre estamos con este jueguito de los 4 años y la renovación con 2. Entonces hay muchos que se cuidan el culo para poder renovar cada 2 años. César, acá está el compañero César Briatore, el compañero Amatore, como le decimos nosotros, un obrero trabajador. Tenés que sacarte el mute, ahí está. Tenés mucho para decir.
Me han bautizado en los medios de cualquier manera, menos de como mi apellido. Parece que cuesta mucho decirlo. Yo agradecidísimo a Horacio y a Rodolfo por la participación el día de hoy. Con Quique tenemos prácticamente una relación extramatrimonial. Nos hablamos a cualquier hora sobre estos temas hace muchísimo tiempo. Me prometí no volver a repetir mis latiguillos y mis frases 1.000.000 de veces, pero no voy a cumplir con eso. Voy a volver a insistir una vez más con lo que digo toda la vida, todo el tiempo, hace añares. A ver, en la reunión anterior de la mesa de trabajo yo recalqué la lamentable situación que tenemos de divorcio entre este país rico que es la Argentina, una extensión de territorio bendecido por la naturaleza, por Dios y por el destino, y el divorcio que tiene con los argentinos. Como ya dijo Rodolfo, tenemos una situación límite, tenemos 10 millones de argentinos recibiendo, gracias a Dios que la reciben, porque no quiero pensar qué pasaría si no recibe, 10 millones recibiendo asistencia alimentaria en un contexto dificilísimo de pandemia, donde muchas actividades no se pueden realizar porque se pone en riesgo la vida de todos, y muchas otras actividades se ven afectadas, quieran o no. Estamos dando esta batalla cultural machacando una y otra vez sobre un modelo país, y se hace difícil porque somos complicados los argentinos. Yo estaba haciendo un repaso de ciertos hechos que me parecen puntuales. O sea, podría enumerar 200 hechos en una cronología, pero quiero numerar algunos que son muy particulares porque habla justamente de esta batalla cultural que tenemos que estar dando todos los días para encontrar las soluciones en bien de una soberanía económica. En 2005, Néstor Kirchner paga al Fondo Monetario Internacional esa deuda que viene desde la época de Rivadavia, ¿no es cierto? Dispone de los fondos libres de disponibilidad para quitarnos de encima ese endeudamiento externo. Un año después, Néstor Kirchner cede el Belgrano Cargas, que es una herramienta importantísima a nivel logístico, justamente a Macri, Roggio, Romero, el presidente de MEPA, Moyano, Pedraza y Maturano, que si tenemos un poquito de memoria sabemos quiénes son después esas personas, políticamente hablando. 2 años después, la Argentina estatiza la CFJP, ¿sí? En el 2012 nos embargan la fragata Libertad, ¿sí? Y en 2013 se estatiza el Belgrano Cargas. ¿Qué pasa entre todo eso? ¿Qué hay en todo eso? Tenemos la presión del endeudamiento externo, el condicionamiento exterior hacia las políticas públicas, el control de la nación sobre sus propios recursos, y tenés las presiones que incluso vienen del lado de adentro, porque todo lo que pasa después no se puede de ninguna manera desconectar de ese hecho que fue la estatización del Belgrano Cargas. No es casual que todos los que se vieron beneficiados en esa concesión, que después se la quitaron antes de tiempo, se estatizó antes de tiempo, hayan sido enemigos políticos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta, hay que hacer una lectura política, qué es lo que pasa y qué hacemos como sociedad cuando vamos y venimos en un modelo de país. Pagamos al fondo y nos embargan la fragata Libertad porque no vemos resuelto los fondos buitres. Estatizamos las FJP, pero entregamos el Belgrano Cargas y después es estatizado. Y lo que decía Rodolfo recién sobre la herencia de las dictaduras militares, no es casual también. Hoy, el 949, el decreto que está a punto de reprivatizar el servicio de dragado y balizamiento en el Paraná y también en el Canal Magdalena, se basa justamente en la ley 17.520, que es una ley del año 67 de un gobierno de facto, o sea, en un gobierno donde estaban suspendidas las garantías constitucionales, donde se había suspendido la continuidad democrática, donde estaba proscripto la principal fuerza política y popular de Argentina, ¿sí? Se dictamina una ley para hacer, lo que decía Rodolfo, cesión por peaje de las carreteras, y utilizan años más tarde, en el 95, esa misma ley que proviene de un gobierno militar,
A ver, ¿por qué no la derogamos antes? Yo no entiendo por qué todavía tenemos en vigencia leyes de periodos donde la continuidad democrática estaba suspendida junto con los derechos de cada ciudadano. No lo puedo entender. Bueno, hoy el presidente del PJ de la República Argentina, ¿sí?, utiliza esa ley para darle forma al 949, ¿sí?, y volver a privatizar, ¿sí?, el Paraná y el Magdalena. Y yo no lo puedo entender, realmente hago un esfuerzo gigantesco. El presupuesto nacional del 2021-2022 incluye 25.780 millones con 403.379 pesos para hacer esa obra de vincular el frente marítimo con la red troncal fluvial. Ahora, eso, pasado a gringo, a dólar, son 280 palos verdes. Con eso haces, no una ENADRAC, haces la ENADRAC, la fábrica de boyas, haces nuevos astilleros, haces el puerto de aguas profundas, y se van a patinar 25.000. Sí. Algo que no hace falta gastarlo, digamos. No, O sea, no. ponele que esa plata puede ir al canal de Magdalena, pero el tema es que ese mismo dinero te lo está dando el dragado hoy en el Paraná. Entonces, exacto, básicamente, pero tenés entre el eso y el fondo negocio. asignado. ¿Y por qué avanzás con la licitación por peajes? O sea, hay algo que está sobrando. O se van a patinar 25.780 millones de mangos en asesoramiento, que ya está hecho el trabajo previo, porque por eso ya hicimos la audiencia pública y por eso ya viene la orden ejecutiva y por eso ya están haciendo el pliego para llamar a licitación, porque ya está hecho todo el trabajo previo. ¿Dónde van a ir esos pesos que están asignados? Es la pregunta del millón, yo creo. Acá tenemos una administración pésima. Hemos llegado tarde en esta batalla cultural para que se haga este gran debate nacional, que no creo que haya un debate parecido, comparable a lo que se ha generado hoy con la discusión con el Paraná y con el Canal Magdalena. Bienvenido sea, pero hay que resolverlo como han resuelto. Yo pongo un solo ejemplo comparable: el movimiento feminista con la despenalización del aborto. Las mujeres han logrado que culturalmente hasta nos cuestionamos al momento de hacer un chiste machista, misógino, y hay programas que no se pueden volver a repetir porque están fuera de época, porque han ganado una batalla cultural. Y nosotros todavía no nos ponemos poner de acuerdo, la clase trabajadora. Bueno, hoy sin más lejos, hoy en la mañana en el taller donde somos 4 pelagatos bajo gotera que tenemos que levantar los pipas que pasen las ratas, hablamos de política y discutimos, porque no hay una identidad colectiva del pueblo trabajador que entienda una manera óptima de beneficiar a sí mismo y a su clase. Eso se ha visto en las elecciones cuando gana Macri, que en parte ha convencido a los jubilados, a los maestros, a la gente que no quería pagar ganancias. Hubo un voto enojo por los medios, todo lo que querramos entender, pero de alguna manera estamos perdidos como clase trabajadora porque la agenda mediática, el relato y un par de mentiras de parte de Canal 13 nos lleva puestos. La verdad es esa. Así que Horacio, economista, profesor, ¿qué tiene usted para decir con respecto a qué está pasando con el tema de la guita de la hidrovía, con la guita del Paraná? ¿Qué está pasando con esto que está diciendo César respecto a lo que hace falta para generar una industria específica como la metalmecánica o la naval abocada al proyecto nacional? ¿Cuál es la importancia de las acerías en el viejo proyecto que tenía el peronismo o el radicalismo de Irigoyen? ¿Dónde están nuestras raíces y nuestra columna que pueden explicarnos por qué continúan vigentes estas leyes que vos, digamos, en cada uno de tus artículos permanentemente haces mención a leyes que están en vigencia y que nos condicionan como nación, ¿no? Que impiden, teniendo una herramienta específica a derogar, digamos, teniéndola vigente, nos impiden tener soberanía económica, ¿no? En el manejo de nuestra moneda. Tenés que liberar el micrófono, Horacio, estás muteado. Gracias, Quique. César lo estaba diciendo claramente. Nos han ganado la batalla cultural. Digamos, esto viene pergeñándose hace muchísimos años. Cuando uno habla del menemismo o cuando uno habla de la ley
de obra pública de la dictadura militar de Onganía, que se basa la licitación de Hidrovía. Estamos refiriéndonos a que se vino trabajando hace muchos años para llegar a esta situación. No fue casualidad la ley 24.093 y el decreto 017.92 que hizo volar por el aire la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. No fue casualidad, eso fue esa forma de guagrincar todo para que las provincias se hicieran cargo, las provincias no se pueden hacer cargo, terminan privatizándola o concesionando los puertos. Todo esto fue llevado año tras año porque veían el filón, ya sabían, ya pensaban en un mundo que se multiplica, que crece la población, etcétera, etcétera, que iban a necesitar alimentarse. Y en esos espacios vacíos aparecemos nosotros como aparecíamos en la época de la conquista. Aparecemos en ese espacio vacío para proveer sobre todo alimentos y materia prima. De ahí la privatización que hicieron de nuestro propio río, o sea, la apropiación que hicieron de un río propio, de un río que es un río interno nuestro, que es un río que nos pertenece a todos los argentinos, y lo hicieron para goce y beneficio de ellos solos. Y no quieren que el Estado participe porque evidentemente por una cosa, lo decía bien Rodolfo antes, una cosa lo que declaran y otra cosa lo que realmente realizan. Ya lo que declaran es enorme. Ellos están estimando la Bolsa de Cereales de Rosario y la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires están estimando que van a exportar en la cosecha 2021 más de 100 millones de toneladas de grano, más de 100 millones de toneladas de grano, y la evaluaron en exactamente 34.642 millones de dólares. O sea que van a sacar el 80% lo sacan por el río Paraná. O sea que van a sacar el 80%, los 34.642 millones de dólares, lo sacan por nuestro río Paraná. Y el Estado ni lo ve. Recién hablaba Rodolfo sobre la licitación. El que no administra no controla. En la facultad lo primero que te enseñan en principio de administración es el que no administra no controla. Vos no podés controlar afuera. Esto que él se reía de la comisión bicameral, y sí, es realmente risible. Es imposible que vos lo podés auditar si no estás adentro. Dice Laporta, tienen policía propia, tienen medidas de seguridad propia, dice Laporta, prohibida el acceso a toda persona ajena a este establecimiento. O sea, tienen miles de formas de manejarlo. Si nosotros nos dijéramos a nosotros mismos, tenemos más de 70 puertos, de los cuales solamente 14 son estatales y todos los demás están concesionados o están privados. Que en Rosario hay 31 terminales portuarias, en esos 70 kilómetros que van desde el sur, desde Arroyo Seco hasta Timbues, hay 31 terminales portuarias, 21 son granarias. Si nosotros le dijéramos a todos, si todos tuviéramos conciencia que la Argentina es solamente el 0,3% del PIB mundial, pero es el 10º exportador de alimentos y el tercero en soja, es el primer exportador de biodiesel, o sea, las firmas que tiene Renova, lo que tiene que es Glencore, que tiene Molino Agro, que tiene Aceitera General Dehesa, han conformado que somos el primer exportador de biodiesel del mundo. El primer exportador. Allí en Rosario, en ese puerto de Rosario, están el principal exportador de biodiesel del mundo. Y cuando uno ve, por ejemplo, el estado de otro estado, uno ve Aceitera General Dehesa y ve que Aceitera General Dehesa tiene tres terminales en el puerto de Rosario, 3 terminales, que tiene ferrocarril propio, que nadie sabe ni lo que entra ni lo que bajan de eso, como decía recién César, nadie sabe ni lo que entra, todo lo hacen por declaración jurada. Cuando uno se explica que el grueso, el 80% de las exportaciones lo hacen solamente 8 firmas, de las cuales 5 tienen su sede central en Estados Unidos, ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y Glencore tienen su casa de entrada en Estados Unidos. La otra es China, que es Costco, y las otras 2 son Aceitera General Dehesa y ACA, la Asociación de Cooperativistas Argentinos. Uno se explica lo del Paraná para tratar de responderte a tu pregunta, Enrique. Es un acondicionamiento no escrito por el Fondo Monetario Internacional. Uno ve la jugada después, uno ve cómo le aceptaron a este muchacho no cobrar los intereses y no cobrar los capitales, cobrar solamente los intereses y pasar el capital hasta el segundo semestre del 2024. Y uno se explica ahora cómo nos están apretando porque vence el 31 de mayo, vencen 2.400 millones de dólares con el Club de París, y aparte el 30 de septiembre y el 30 de diciembre vencen las 2 primeras cuotas del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo el Fondo Monetario Internacional amplía el capital para que nosotros le paguemos esto? Porque la plata que nos va a dar no alcanza ni siquiera para pagar todos los vencimientos de este año con el mismo Fondo Monetario Internacional. Uno se explica todo esto y dice, ¿cuál es el condicionamiento? ¿Qué es lo que no está escrito? Lo que no está escrito es eso. Lo que no está escrito explícitamente en los acuerdos con los bonistas y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
es, por ejemplo, la concesión de nuestro río más importante, nuestra fuente principal de exportación, que es el río Paraná. Todo el manejo de Vía Paraná solamente se explica, como decía César, solamente se explica por la importancia que tiene, por ejemplo, BlackRock. BlackRock administra activos, según lo que dice Larry Fink, que es su CEO, por $7 billones. Sería, si fuera un país, sería el tercer PIB del mundo después de Estados Unidos y China, no tiene que tener ejército, tener hospitales. Y es el principal acreedor privado de la Argentina con $3.000 millones. Él reconoce que tiene $3.000 millones de títulos argentinos. Posterga su cobro, porque mientras se está cobrando con la lonja de carne que significa el río Paraná. Recordemos que él mismo reconoce que tiene participación en Glencore, que Glencore Renova, que Glencore es Glencore. O sea, tenemos ahí la clara presencia, la clara connivencia entre quién se beneficia y por quién volvemos a hacer una y otra vez más lo que es nuestro. El tema, digamos, ahí es fundamental ponerle nombre, ¿no? Lo que has hecho en tu locución, Horacio, es ponerle un poco de nombre a quiénes son los que, a través de estas empresas internacionales, a las cuales tienen gran capital invertido en la Argentina, según ellos, están manejando todo un recurso que en otro momento lo manejaba el Estado. Y el Estado lo manejaba a través de una flota fluvio-marítima con gran cantidad de buques, de la cual creo que Rodolfo nos puede contar un poco qué era lo que teníamos antes y qué es lo que aspiramos a tener ahora con un proyecto de ley que Social 21 ha presentado hace muchos años y que viene dándole estado parlamentario, peleando mucho codo a codo para que esto siga adelante, ¿no? El gran problema que tenemos es que la mayoría de estos proyectos quedan guardados en un escritorio, que no tienen visibilidad, y ahí entra esto de la batalla cultural. Y esto va de la mano con estos pactos secretos que no toman la luz y que nos van condicionando a través de las personas que tienen estos mismos muchachos dentro de todas las estructuras de poder, sean partidos políticos, sean gremios, sea la justicia, sean los estudios de abogados que están trabajando para las empresas del Estado, que van articulando estas auténticas trampas cazabobo para dejar al Estado permanentemente en falta o en off the record para poder seguir haciendo sus negocios y concentrando la riqueza. Entonces, si nosotros no vamos por el lado de la flota propia, aunque sea empezando de poquito, como decía Rodolfo, estamos en un problema bastante grande, ¿no? Amplíame, Rodolfo, esto con las leyes de ustedes. Sí, porque bueno, desde el punto de vista económico, y ahí hay una relación con lo último que nos quedamos, ¿no? Si vos no manejás el 63% de tus recursos, ¿cómo vas a tener una economía exitosa, no? Vos tenés el 63% de tus recursos que no lo usás. Es muy difícil que termines teniendo resultados positivos económicos. Cuando y aparte, decís el 63%, ¿estás hablando de qué? De la extensión marítima argentina, de todo lo que es el Atlántico Sur. Argentina es un país estrictamente marítimo, bioceánico, y tiene aparte rutas comerciales tremendamente valuadas en el mundo, valiosas, porque tienen no solamente paso al Océano Pacífico a través del Estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake, sino también tiene salida directa al Océano Atlántico, ¿no? Que es algo que también está todavía aún a resolver. La Argentina tiene, como todas las economías del mundo, la Argentina en particular porque tiene el 63% de su extensión en el mar, pero todas las economías del mundo, como lo decía Belgrano hace más de 200 años, y el Che Guevara lo repitió hace más tiempo, mucho más décadas adelante, pero decían distintas palabras, pero querían decir lo mismo. Aquel que maneja el comercio exterior termina definiendo las políticas internas y la economía interna de los países. Y la Argentina, una vez que se libró y ya desguazó su industria naval y sus buques de bandera, su mercado, sus fletes marítimos y su reserva de carga, fue perdiendo el control de sus políticas internas. La economía argentina se fue año tras año, década tras década, extranjerizando. Hubo un proceso de extranjerización de la economía argentina, y eso hace que todos los vaivenes económicos mundiales, que las valoraciones o depreciaciones de la moneda, que los intereses extranjeros terminan definiendo cosas tan vitales y tan profundas como el precio de los alimentos, que hoy en día la Argentina no lo maneja
1 centímetro. Entonces, es de vital importancia empezar a recuperar nuestra flota mercante. Nosotros, como bien decía aquí, que venimos presentando, ya cumplieron mayoría de edad, los proyectos ya superaron los 18 años, así que andan solos, se presentan solos, consiguen estado parlamentario solos, los proyectos de ley, porque han superado los 18 años, ya no hace falta que los empujemos, van solos, que son transporte por agua con reserva de carga y fondo para el desarrollo de la industria naval nacional. Tienen estado parlamentario una vez más este año y hace 18 años que lo tienen. ¿Qué buscan hacer? Reconstruir la flota mercante nacional. ¿En qué se diferencia con la ley de la industria naval del 2016, Rodó? Bueno, hay algunas diferencias sustanciales. Primero, la reserva de cargas es para todo el comercio exterior argentino. Nosotros promovemos una reserva de cargas del 50% para buques de bandera nacional, para crear, con el objetivo no de que se cumpla estrictamente el 50% o un 40% como teníamos antes de las desregulaciones de Menem, o un 45%, sino para crear un mercado cautivo protegido para la industria naval nacional. Porque si no tenés mercado cautivo protegido, no hay actividad económica. Eso pasa con todas, y eso Horacio seguramente lo sabe y lo puede explicar hasta mejor que yo, que si vos no tenés una protección en algún área, es imposible desarrollarse. Todas las potencias mundiales, aún las que hoy son extremadamente liberales, si es que las hay, todos iniciaron con un fuerte proteccionismo de sus mercados y de sus industrias. La Argentina, para volver a poner de pie a su industria naval, debe volver a proteger el mercado, debe crear un mercado cautivo, que esa es la reserva de cargas. Y el segundo, el Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional, busca lo siguiente. Primero busca crear un fondo genuino, y acá está la diferencia con la ley de Marina Mercante que está vigente actualmente. El fondo es genuino desde adentro de la actividad del flete marítimo, desde adentro de la actividad naviera. No depende del presupuesto nacional, que era la principal debilidad de la ley de Marina Mercante vigente, y por eso Macri lo que hizo fue tocar el botón del presupuesto y se cayó la ley. Entonces, para que no dependa del gobierno de turno, el FODIN está pensado de esta manera. El flete marítimo en la Argentina, el flete marítimo hoy en día lo pagamos tanto en las importaciones, que las vemos encarecidas porque pagamos, además del producto, el flete, que ronda en promedio, según nuestros cálculos, $90 la tonelada. Y en las exportaciones vemos devaluado, vemos despreciadas nuestras exportaciones porque pagamos el flete de aquello que vendemos al exterior, que rondan un promedio de $30 la tonelada por tratarse de materia prima, cuando nosotros importamos productos manufacturados que conlleva seguro, mayor capacidad de transporte y mayores cuidados. Cuando nosotros hablamos de que movemos aproximadamente 150 millones de toneladas en el comercio exterior, estamos hablando de un gasto, de un egreso anual en la Argentina de casi 7.000 millones de dólares de forma anual, una erogación de 7.000 millones de dólares anuales que tiene la Argentina por no tener fletes de bandera nacional, buques de bandera nacional, un quebranto enorme a la balanza comercial, que está segundo, que está en la lista de mayores erogaciones, está segundo en toda la actividad económica, después de las autopartes, que son más o menos... En algún momento lo había escuchado a Martín en alguna charla explicar básicamente un buque de bandera fluvial, digamos, de un buque fluvial, qué capacidad tenía de carga y cuánta plata le insumía al Estado y por cuántos años tenía vigencia ese buque. Digamos, esa relación carga-uso era no solamente que era hipereconómico, sino que el ingreso que daba ese buque al Estado Nacional permitía generar toda una línea concreta de industria naval para adelante, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas la gente no la maneja. Y lo que hace falta es bajarle los barquitos para que dejen de ser de papel en la casa de los argentinos a que sean tangibles, ¿no? Lo podemos explicar aún más sencillo para lograr eso, ¿no? Para cumplir ese objetivo, que es lo siguiente. Y es ahí el motivo por el cual el FODIN se hace a través de un impuesto al flete. Un buque en construirse, toda la industria naval en el mundo está subsidiada. ¿Por qué? Porque se consume más o menos 1.500 trabajadores durante 2 años para realizar un buque. Entonces, como es una actividad estratégica, está subsidiada esa actividad en el mundo. Ahora, un buque ya navegando, lo que significa el flete, con solamente 15 tripulantes,
y puede, en muchos casos menos, con 15 tripulantes puede realizar un flete de 5 millones de dólares. Entonces, la rentabilidad que tiene la actividad naviera del flete marítimo es tan grande que lo que hay que hacer para reconstruir la industria naval es socializar las ganancias extremas que da el flete marítimo a la industria naval, que es la actividad mano de obra intensiva que es subsidiada. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez, teniendo una presencia física en la actividad económica del comercio exterior, esto no se hace desde una comisión bicameral ni desde una garita de policía a la veda del puerto, esto se hace teniendo los pies en la actividad estratégica del comercio exterior, se cobra un 2% de impuesto al flete, no al producto, al flete, que no significa un encarecimiento alguno del producto porque es al flete. Imagínense que en una tonelada de soja de $600, el flete corresponde a $30, por lo tanto un 2% serían 6 centavos de dólar a $630, que es el total de lo que sale la tonelada de soja. No encarece el producto. Bueno, ahí tenemos que, abrimos otra discusión y tenemos que empezar a discutir algo como dice Peretti. Yo en esto estoy de la mano de Peretti a morir. O sea, ahora los costos tienen que ir de acuerdo al producto. O sea, si vos tenés un producto que vale $600, no podés cobrarle lo mismo que algo que vale 30. Vamos, o sea, una cuestión es cobrar por volumen, que ahí es parte del engaño de las empresas de logística, y otra, digamos, para las arcas del Estado les sirve básicamente el control específico de qué estamos exportando, ¿no? Horacio, ¿qué tenés para decir de esto? Mira, obviamente lo que dice Rodolfo Trever es verdad, digamos, nosotros hemos perdido nuestra propia industria naval. ¿Cómo puede ser un país que tiene la capacidad para exportar 100 millones de toneladas de grano, más de 100 millones de toneladas de grano, más los productos industriales, más el acero, etcétera, no tenga su propia flota? Esto de cajón. Ahora, también es profeso que sea así para desarmarnos a nosotros mismos. Recién Rodolfo decía, ¿cómo puede ser que nosotros, que fijan los precios, y las empresas nacionales fijan los precios de los alimentos que nosotros consumimos? Y es así. ¿Por qué? Porque ellos fijan el precio de acuerdo a la valor internacional. Esto es, la botellita de aceite mezcla, 1,5 litros, que acá venden 4 o 5 compañías que todos conocemos, de mezcla de girasol y soja, que acá sale 200 pesos la botella de 1,5 litros. En el mercado de Amsterdam está a 1,8 euros, o sea, un poco más de $2, 200 pesos. O sea, el precio internacional nos mete a nosotros el precio internacional. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en Amsterdam, los trabajadores de Amsterdam tienen un salario promedio de más de $4.000 por mes, más de 3.500 euros. Y nosotros acá, el salario promedio, según el RIPTE de abril, el promedio fue 78.900 pesos. Quiere decir que nos llega a $800. El otro día estábamos discutiendo sobre eso. Y acá hay que poner un punto específico porque es algo que con César también discutimos. Y es, los marcadores, los instrumentos de medición que se están usando siguen una línea internacional para legitimar algo que tiene que ver con la balanza de ingreso-egreso del PBI para justificar éxitos en políticas capitalistas que sirvan para poder unificar las mediciones a nivel mundial. El problema es que nosotros cuando hacemos ese análisis, equivocamos algo, que es lo que discutíamos Horacio el otro día. O sea, ¿por qué no tenemos instrumentos propios de medición donde la mayoría de la gente no cobra 78.000 pesos, cobra 30 o menos de 30? Entonces, nosotros tenemos que hacer un balance específico de acuerdo a qué cantidad de argentinos cobran esta porción de plata, qué cantidad de la próxima porción cobra entre 20.000 y 30.000, de 30.000 a 40.000, y sacar ese promedio. O sea, si no damos vuelta el instrumento, es mentiroso. Y la gente se nos caga de risa cuando estamos militando en los barrios y en los territorios, porque no puede llegar nunca a decir cuál es el sueldo promedio de 70, 80 lucas o 90 lucas como leí en algún medio. Es una barbaridad esa cuestión. Entonces, a ver, si a mí un kilo de carne me vale una luca, 1.000 pesos, ¿entendés? Entre 800 y 1.200, depende de donde vaya a comprar, para hacer una milanesa, bueno, la gente se va a cagar de risa cuando tenga que votar. Y esto es lo que no están entendiendo. Entonces, explícalo. Sí, que totalmente de acuerdo. Pero digo, para tener parámetros, porque vos fíjate que nos hacen comparar los precios de los alimentos están igual que el mercado internacional, como decía recién Rodolfo. Nos hacen igual a los precios que nosotros producimos, porque la botella de aceite, yo entiendo lo ridículo que decís vos, pero mirá lo más ridículo es esto, la botella de aceite la producimos nosotros,
hay que trasladar 10.000 kilómetros hasta Amsterdam, la pagamos el mismo precio y sabe mal, por supuesto, que cuando es promedio, dos tipos que comen pollo cada uno y uno comió 2 pollos y otro ninguno. Seguro que la estadística tiene mucho de esto, pero aún así, con esta aberración estadística que tenemos, ya de hecho el INDEC te dice que la canasta para una familia constituida por un matrimonio de 2 hijos para vivir sin contar alquiler son 64.000 pesos por mes. Y hay muchas familias que trabajan los dos y no llegan a los 64.000 pesos por mes. O sea, estamos en una situación extrema cuando tenés que hacer totalmente lo contrario. Lo que hizo Néstor Kirchner fue totalmente lo contrario. Lo primero que priorizó fue el mercado interno y después el saldo exportable. En vez de hacer una economía donde vos tenés que hacer un brutal ajuste interno, porque la caída del poder adquisitivo del salario. Cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, ese salario promedio, que también es promedio, pero el salario promedio era 15.900 pesos y el dólar estaba 9,10, era 1.700 dólares. Hoy, ese salario promedio es menos de 800 dólares. Entonces, esa brutal caída del salario, tenés que vos hacer al revés, tenés que aumentar los salarios. O sea, vos lo que tenés que hacer es prohibir la exportación de carne, no por un mes, prohibir la exportación de carne por 6 meses, como muchos Néstor Kirchner, meter la retención del 15%. Y tercero, no menos importante, revalorizar nuestra moneda. Ya la devaluación de nuestra moneda la había hecho Macri. Macri devaluó el 100% entre fines de abril a fines de julio del año 2018, cuando la pasó de 20 pesos a 40 pesos. No seguir devaluando. Este gobierno asumió el 10 de diciembre del 2019 y el dólar fijado por el Banco Nación estaba a 62 pesos. Hoy ese dólar está a 99 pesos con 75. Devaluaste un 62%. Es ridículo seguir devaluando. Kirchner asumió el 10 de diciembre, Néstor, el 10 de diciembre, el 25 de mayo del 2003, asumió con dólar a 3 pesos con 50. Ese dólar fijado por la Banco Nación. En Montevideo estaba arriba de 4 pesos, pero acá estaba a 3 pesos con 50. Y cuando se fue el 9 de diciembre del 2007, cuando dejó de ser presidente, ese mismo dólar estaba a 3 pesos con 22 y Montevideo no tenía dólar paralelo. No había dólar paralelo. O sea, vos te das cuenta cuando el Estado interviene, regula, porque la función económica del Estado es regular la actividad económica, establecer las reglas de juego. Cuando el Estado regula y tiene un fin determinado, que el fin del modelo de Kirchner era el modelo que conocemos todos, que bien dijo Rodolfo antes, que lo dice César siempre, el modelo es que podemos producir y trabajar todos. Este es un país que podemos producir y trabajar todos y impulsar el mercado interno. En base al mercado interno, trabajar e impulsar todos. En base al mejor salario, la apropiación tiene que ser a través del mejor salario, no de esta renta extraordinaria que están teniendo con la venta de petróleo, con la venta de los biocombustibles, con la venta de los granos, con la venta de la carne. Hay que romper esa renta, esta clase parasitaria y fuertemente extranjerizada, hay que romper esa renta y basar el modelo en el mercado interno. Néstor Kirchner lo hizo y demostró que la Argentina cuando impulsa, la gallina del huevo de oro somos nosotros, es el consumo nuestro. Cuando más consumimos, más producimos para satisfacer el consumo. Somos 45 millones y medio de habitantes. Bueno, esos 45 millones y medio de habitantes, según el INDEC, tenemos que tener todo poder de consumo y no tener, como tenemos según el INDEC, 42%, 19 millones de tipos bajo la línea de pobreza. Para hacer eso tenés que cambiar el eje. Acá es un problema de la matriz económica argentina. La matriz económica argentina que quieren imponer hecho, que lo viene imponiendo desde la época de la conquista, que César decía, esa ley la había hecho, y es verdad, en 1967. ¿Cómo puede ser? O sea, cuando uno habla de la reforma financiera, toda la vetusta de esta reforma financiera, Rodolfo trabaja en el Banco Central, no me deja mentir, la habían pergeñado con Martínez Dios y Adolfo Duque, que era el presidente del Banco Central de la dictadura militar de Videla. Y después la perfeccionó Cavallo, todo monitoreado por el Fondo Monetario Internacional, porque todas estas legislaciones, la ley de reforma administrativa del Estado, la ley de emergencia económica de Menem, esas dos leyes por las cuales por la reforma administrativa se privatizaron los puertos, lo pergeñó el Fondo Monetario Internacional. Detrás de todo esto está el Fondo Monetario Internacional. Como ahora, bueno, ahí como ahora nos quiere meter el ex ministro de Transporte, que descanse en el cielo tranquilo, y César escribió en su nota, nos quieren meter el control de la OCDE. ¿Qué significa eso, César? Perdón, quería hilar un poquito todo esto que está diciendo Horacio y lo que decía Rodolfo. Acá hay un par de... Le estamos dando vuelta al mismo botón. Resulta que hemos perdido... Somos cada vez más baratos a nivel dólar, ¿no es cierto? Cada vez somos mucho más baratos y la lluvia de inversiones no viene. Evidentemente es una gran mentira. Somos cada vez más baratos y la plata no aparece.
no aparece el empleo, no aparece la inversión, no aparece la revolución productiva. ¿Dónde está? No pasa nada. Evidentemente, estamos en un camino de empobrecimiento. Acá no hay pobreza, hay empobrecidos. Esto es un camino de empobrecimiento muy bien elaborado hace muchísimo tiempo, como dijo Horacio. Evidentemente nos quieren en un destino de sumisión, y una de las herramientas es seguramente esa falta de herramienta que tenemos a nivel no poder tener nuestra marina mercante y todas esas cajas que nos escapan por todos lados. Evidentemente nos quieren así, sumidos en la pobreza, y tiene arreglo desde el punto de vista de empezar a cortar con esa matriz que heredamos de las dictaduras militares, que viene desde lo legislativo. Hay que cortar con ese plan simplemente con voluntad política y romper esas leyes que dan el marco jurídico para seguir flexibilizando nuestra economía. Y a partir de ahí empezar a tomar decisiones firmes. Por ejemplo, primero que nada, hoy, teniendo el vencimiento en el Paraná y la necesidad del Canal Magdalena, tenemos que nacionalizar el dragado. Yo le pregunto a Horacio, la Argentina produce algo de 50, 55, hasta 60 toneladas de oro. ¿Qué pasa si en el Banco Central todos los años metemos 60 toneladas de oro? O sea, deberíamos empezar a desarmar toda esa liberalización de la declaración jurada, porque hablamos mucho de los granos, sí, nos exportan la soja por declaración jurada, el oro también la exportan por declaración jurada. Y aparte están todas las provincias ahí atentas a conservar su cajita, que también hay evidentemente connivencia con las empresas extranjeras que son productoras de estos minerales. Y no solamente el oro, está la plata y tenemos las tierras raras. Una de las últimas cosas que habló Alcira Argumedo era justamente los ilícitos en las declaraciones de las tierras raras. Y hoy tenemos el litio y tenemos toda esa riqueza que están a espaldas del argentino, que hoy está pidiendo un tupper de Morphy. Y evidentemente el camino este liberal no nos va a llevar a ningún lado, porque está demostrado que somos cada vez más baratos a nivel dólar y la guita no aparece el empleo, no aparece el trabajo, y cada vez cada acción de gobierno viene a beneficiar en realidad al distribuidor minorista, porque cada repro en realidad es para que la empresita pueda aliviar la carga salarial, y además de eso se abastece el comercio interno de una forma ficticia. César, yo quería que contaras un minuto. Yo quería que cerraras el tema, básicamente contando qué es la cantidad de fuentes de laburo que nosotros proyectamos cuando escribimos la ley de Nadrac Sociedad del Estado. ¿Qué es lo que creemos que cuesta construir esta empresa del Estado y cuál es la injerencia de la empresa específicamente en cada una de las áreas, ¿no? Mira, como habíamos hablado en su momento, la Empresa Nacional de Dragado, que es un proyecto de ley que también, al igual que el trabajo social 21, quedó dormido ahí en los escritorios de los legisladores, uno generosamente hace el trabajo ajeno y encima ni siquiera lo miran. Una cosa bastante lastimosa. Resulta que recuperar el dragado hoy no es solamente la caja del peaje. Ojalá fuese solamente la caja del peaje. Porque recuperar el dragado significa también recuperar, por ejemplo, esas arenas de dragado que tienen un mercado interno para la explotación de el petróleo por shale. Hoy, si vos entras a la página de Yandenul, tienes abajo del todo el link de la empresa que ellos tienen de arena que abastecen a las petroleras de Vaca Muerta. Y esos son millones y millones de mangos que se escapan todos los días. Pero no es solamente eso. Vos tenés una cuestión muy mentirosa en respecto a las necesidades. Como decía Rodolfo, ¿por qué tenés que dejar pasar un Super Panamax por Campana? Vos estás en la costa de Campana pescando un pejerrey y de repente te pasa una pared de metal que es un Panamax que viene a buscar las exportaciones. Y resulta que vos fijate cómo les deja el comercio exterior a las navieras, que sin chistar te pagan el falso flete. Cuando no pueden entrar por falta de calado, ¿sí?, llenan el buque hasta donde pueden, pagan el total de la bodega, porque esa es la mecánica de pagar el peaje en la red fluvial, y después se van derechito, pasan por Montevideo, pegan la vuelta larga y se van a Bahía a completar. Y ya pagaron la bodega completa, el peaje por la bodega completa.
fíjate si no les deja el flete, por supuesto que es una caja que estamos perdiendo. Y por supuesto que es como dijo en su momento Churchill, y como dijo Perón, y como dijo Belgrano, tenemos que tener soberanía en nuestras aguas. Simplemente por eso, porque tenemos una gran porción de nuestro territorio que tiene que ver con el agua. Y sí, son ríos internos, los tenemos que mantener porque lógicamente no hay manera de administrar si no tenés el control. Al perder el control, al perder el peaje, además de que es una situación nefasta y vergonzosa de que está basado en una ley para ceder peajes en carreteras en un gobierno militar, hoy tenés una gran necesidad. La gran necesidad es resolver esa discusión política que tiene consecuencias políticas. A mí me asusta mucho que este gobierno, que está pagando un alto costo político para, desde la unidad, hacer frente a un modelo que es liberal de lleno, también asuma estos costos políticos delicados de no enfrentarse a estos poderes fácticos y además, al mismo tiempo, asumiendo políticas que también son liberales. O sea, tenés que tener un rumbo político claro que sea en consonancia con tu electorado. El electorado no quiere el modelo liberal, porque para eso no lo votamos a Alberto, para salir del modelo Macri. Entonces tenemos que salir del modelo liberal. Toda la gente festejó cuando dijo Alberto la empresa federal de dragados ya en Rosario. Y después nos cae como un balde de agua fría el tema del 949. Por eso se genera todo este debate político, porque hay un divorcio de representatividad y lo tenemos que resolver. Por eso estamos reclamando esto, porque queremos un modelo país que no coincide con los rumbos políticos que, más allá de las presiones externas, más allá de los condicionamientos, la injerencia, la OCDE, vigilando que la transparencia de la licitación y todo ese tipo de cosas, no tiene que ver con el voto popular. Entonces, por eso la gente salta y, por ejemplo, hoy, por eso nos estamos juntando de diferentes expresiones populares y políticas para discutir este tema en una consonancia total, a pesar de que no tenemos un contacto a diario, pero nos junta esta situación extrema donde vemos la desigualdad en nuestro pueblo, la pérdida de poder adquisitivo, un contexto muy difícil, y encima que nos escapan los fondos públicos por todos lados, y encima se asignan partidas millonarias para hacer trabajos que son innecesarios, y no se hace la cuestión de fondo, que es recuperar el dragado. Tenemos que dar esos pequeños pasos a través del acuerdo, ¿no? Horacio. Quería hacer una acotación de lo que decía César. Vos fíjate que lo que es la acción del pueblo, la minería avanzó muchísimo en la Argentina, se tanquerizaron minas. Nosotros tenemos en Veladero, en San Juan, tenemos la 10ª mina de oro del mundo. Lo que dice César es cierto. Fíjate, hubo 2 lados donde no pudo avanzar la minería, porque el pueblo salió a la calle. En San Carlos, al sur de Mendoza. Es más, había asumido recién el gobernador, en acuerdo inclusive con diputados nuestros, habían diputados y senadores de la provincia de Mendoza, habían aceptado explotar las minas, y les fue todo el pueblo, con el cura a la cabeza, de San Carlos hasta Mendoza, caminando, recogiendo gente, les separaron frente a la gobernación y frente a la legislatura, y tuvieron que abandonar ese día. Y el otro es el de Pamatina en La Rioja, ahí lo mismo. Apenas se enteraron que tenían que dividir las aguas, las pocas aguas potables que tenían, las tenían que dividir con la empresa de explotación minera, se le paró todo el pueblo de mano. O sea, cuando el pueblo toma conciencia de la situación, claro, son pueblos donde hay una costumbre. En Mendoza siempre fue el manejo del agua algo crítico, desde la época de los huarpes. O sea, tanto como en Pamatina, que son lugares que el agua es el recurso fundamental, sin agua no hay vida. Ahí saltan y ahí tuvieron que frenarlo. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es concientizarnos nosotros mismos y hacer lo mismo, decirle, esto no avanza más. En el caso del Paraná, no hay que terminar una vez con este circo de la Comisión Bicameral. Hay que decir, señores, tiene que volver a ser el Estado, porque es un río interior de la Argentina, nos pertenece a todos. Esa agua que corre por el río Paraná nos pertenece a todos, y no es que nosotros, como decía bien César, está pescando un pejerrey y viene un buque, porque tiene que haber un respeto de uno hacia el otro, y eso el Estado tendría que regularlo y tendría que establecerlo, etc. Tiene que ser el Estado. Lo fundamental sería volver a recrear puertos y vías navegables como fue en su momento. Lo fundamental es tener una empresa estatal que sea la que administre el río Paraná, y lo fundamental es que toda la población
comprenda la importancia estratégica que significa que ese río sea nuestro. Siempre en un marco, en un modelo en que se defienda, como decía Néstor Kirchner, la mesa de los argentinos, como decía los gritos. O sea, tratar de defender primero la soberanía alimentaria nuestra, primero la soberanía económica nuestra, y después los saldos exportables, que son muchos y son crecientes, porque China va a seguir creciendo, el resto del país del mundo va a seguir creciendo y van a seguir consumiendo alimentos. Han tenido problemas con la gripe aviar, con la gripe porcina, van a tratar de reemplazarlo con alimentos y nosotros somos uno de los grandes espacios verdes del planeta. Bueno, utilicemos esta ventaja comparativa a favor nuestro y a favor de nuestra población. Fíjate que parte de la parte geoeconómica de los últimos meses de la pandemia es nuevos instrumentos jurídicos desde Estados Unidos concentrando toda la importación y la exportación relativa a los alimentos y China saliendo a comprar y acumular muchísima cantidad de alimentos. ¿Por qué? ¿Saben algo que nosotros no sabemos? Esa es parte de la pregunta. Después, ¿cómo hacemos para que la gente entienda que la riqueza está en ese 60% de agua que tiene la Argentina, que es casi otro continente más que tenemos ahí abajo, que cada uno de esos recursos son hiper necesarios para nosotros? Y un poco de esto yo creo que lo tiene que explicar Pablo, que hace un tiempo que viene trabajando. Sí, me parece importante para darle el verdadero valor que tiene la discusión esta de nuestros ríos internos, que tiene que ver con esa riqueza marítima que tiene la Argentina, que la administración, que hacen a la administración, esto que estamos discutiendo hace a la administración del comercio exterior del país. O sea, no estamos hablando solamente del dragado, del balizamiento, o de que, bueno, nosotros somos fanáticos de las barcazas, de los buques, nos gusta la industria naval. No, hace a la administración del comercio exterior del país. Y el comercio exterior del país es el que define qué tipo de país tenés. El comercio exterior del país es el que define qué tipo de país tenés. Es un pilar fundamental, así como la banca, el comercio exterior, son los dos pilares más importantes que tiene la política económica de un país. Fíjense ustedes, desde que se impuso el capitalismo, la Argentina llegó a sangre y fuego con la dictadura del 76, pero se consolidó, se profundizó en la década del 90. La Argentina empezó con esta, y lo traigo también a la mesa porque tanto César como Horacio lo dijeron. La matriz productiva, el modelo de país, es netamente agroexportador, rentístico, financiero, especulativo. En la década del 90 hasta hoy se inició lo único que ven los políticos que llevaron adelante la Argentina, salvo honrosas excepciones, fue aumentar la cantidad de exportaciones del país para salida económica. La Argentina ha aumentado un 610% las exportaciones en los últimos 30 años. 610%, contra una devaluación de la moneda extranjera del dólar de un poquito más del 200%. Por lo tanto, ese proyecto de aumento de las exportaciones ha sido extremadamente exitoso en cuanto a cuantitativamente, ¿no? Desde el punto de vista monetario. Ahora, al tener un liberalismo establecido, al no tener una administración correcta del comercio exterior, en los periodos de, por ejemplo, los gobiernos de Menem, como los gobiernos de Macri, y lamentablemente hoy en día se continúa, como no tenés administración del comercio exterior, ese ingreso de divisas genera un aumento de la demanda de importaciones. Entonces suben las exportaciones y suben las importaciones en paralelo. No hay administración del comercio exterior, no se industrializa el país. Entonces ese modelo de país lo único que trae es dependencia económica, dependencia monetaria, financiera y aumento sideral de la pobreza. Además, trae consigo lo peor quizás de esto, que es como está concentrado el poder en cada vez menos manos y manos extranjeras, esas son las que terminan definiendo, teniendo un poder específico enorme en las políticas nacionales, que son las multinacionales, por ejemplo, del comercio exterior, como también la banca extranjera. Hoy en día la banca, el otro pilar, tiene más de la base monetaria del país, más de lo que tenemos cada uno de nosotros en nuestros bolsillos, en cuentas corrientes, todo lo que tienen las empresas argentinas, más de una base monetaria está dedicada solamente al mundo especulativo. Entonces, esa liberación, ese modelo de país liberal, rentístico, financiero, especulativo, que es
que hace al tema que nosotros estamos hablando hoy en día es el principal problema. Debemos volver a una administración del comercio exterior que promueva la protección del mercado interno argentino, que promueva la industrialización nacional, debemos volver a un modelo de sustitución de importaciones, debemos recuperar el trabajo para los argentinos y la administración del comercio exterior, la administración de nuestras riquezas marítimas, la administración de la logística, el desarrollo de la industria naval nacional, es una parte fundamental. Sin eso no se puede hacer mucho sobre el resto. No hay cambios profundos sin decisiones políticas profundas. No, ahí siempre es muy difícil, realmente es muy difícil porque se entrecruzan toda esta mirada complementaria que estamos haciendo, donde cada uno va aportando desde sus 30, 45 grados este problema, en donde no se entiende cómo se está llevando adelante políticas específicas de desguace otra vez del Estado, de cómo lo que tiene que administrarse en manos del Estado quieren otra vez relicitarlo, o sea, digamos, yo veo con mucha preocupación los anuncios de Culfa con respecto a la tentación a inversiones de litio de empresas norteamericanas. Lo veo a Gerardo Morales muy pegadito en esa línea y muy acordando y poniendo a su mujer en el directorio de YPF. Veo muy complicado toda la estructura interna de cada una de las empresas del Estado. Hoy estaba leyendo que se ha licitado otra vez compra de buques específicos de producto que sirve para abastecer a las usinas, cuando en el país se puede fabricar esto. Entonces, tenemos que revisar algunas cuestiones, o sea, tanto quiénes son los asesores internos que van haciendo las recomendaciones para que las empresas del Estado sigan perdiendo divisas, o cómo son los sindicalistas que van recomendando que el Estado no tiene las capacidades para poder dragar o hacerse cargo de un dragado, donde sabemos que hace 2 años en parte del río no se está haciendo. Entonces, hay que empezar a tratar de traducir desde los lenguajes específicos a los mecanismos claros para que la gente se apropie de esta cuestión. Sin eso tenemos un problema muy grande, que es lo de la batalla cultural que hablaba Horacio hace un rato y que quiero que nos amplíe. Mira, gracias, Quique. Yo rápidamente te digo, nosotros tenemos un superávit, como el año pasado, 12.500 millones de dólares. Las exportaciones superaron en el 2020 en 12.500 millones de dólares en la importación. Se importó 55.000 millones de dólares y se importó 12.500 millones de dólares menos. Si vos tomás todo este siglo, desde el 2000 hasta el 2020, las exportaciones superaron a las importaciones en 174.000 millones de dólares. Es mentira que nosotros tenemos un problema de restricción externa. Nosotros no tenemos el problema de restricción. Nosotros lo que tenemos es que se apropian, y en altar de qué? En altar de, vete, todo esto que estamos cediendo, el río Paraná, lo que estaba hablando recién Rodolfo, cómo puede ser que no explotemos nuestra riqueza marina, cómo puede ser que no tengamos nuestra propia marina mercante. Todo esto se hace en el altar de pagar la deuda, que es una deuda que a nosotros no nos beneficia. O sea, el gobierno de Macri se endeudó por más de 100.000 millones de dólares. Fugaron, según el Banco Central, el estudio que hizo el Banco Central, 86.200 millones de dólares. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar por lo menos esa parte de lo que fugaron. Vos no pagaste impuestos a la ganancia, a llamarlo a Midland, que es Pampa Energía, que es BlackRock, porque Midland, Pampa Energía, BlackRock y Joe Lewis. Llamarlo todo a Midland y decirle, vos no pagaste ganancia para comprar 24.000. Bueno, él no compró todos los 24, él compró 900 de los 24.679 millones de dólares, que fueron 100 empresas. Pampa Energía compró 903 millones de dólares. 100 empresas compraron 24.679 millones de dólares. Pampa Energía, de esos 24.679, la segunda comprando 903 millones de dólares. La primera es Telefónica, que también es BlackRock, compró más de 1.200 millones de dólares. Entonces vos te das cuenta, lo llamás a los tipos y le decís, señores, ¿cómo hiciste para comprar esto? Y recomprar eso. Nosotros vamos a seguir abriéndonos las venas, como dijiste vos, la vena del río Paraná, la vena de toda la Argentina, para pagar una deuda que no nos beneficia nada a nosotros, que beneficia una medida que se enriqueció y que ahora pretende cobrarla. Y es peor, esto termina mal. Lo que decía César mientras hablábamos antes de entrar, esto termina mal, porque por más que vos tratás de hacer una letra con otro tipo, siempre quieren más. Entonces, como siempre quieren más, en agosto se termina la bonanza, la venta, la cosecha gruesa, que es ahora. Esta cosecha gruesa estamos diciendo que ellos mismos calcularon 34.642 millones de dólares en todo este año. En agosto el grueso se termina. Y hay que pagar títulos de deuda interna, o sea, deuda en pesos, pero ajustable por dólar líquido, o sea, ajustado por dólar y ajustado por Bonser, por
por el coeficiente de estabilización de referencia que es el IPC, o sea, ajustado por inflación y ajustado por dólar, hay que pagar 800.000 millones de pesos, 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares hay que pagar de acá a fin de año de título de deuda interna, aparte los títulos de deuda externa y aparte lo que decía bien Rodolfo de las LELIC. Las LELIC superan 2 billones de pesos, 20.000 millones de dólares. Y vos no tenés reservas internacionales para pagar 8.000 millones de dólares de títulos. Está dependiendo de la buena voluntad de los que tienen esos títulos para que te los renueven. Entre ellos están Pinco y Franklin Templeton, compraron estos títulos compraron ellos y se van a querer ir para que haga el rollover. O sea, está dependiendo de ellos. Y ellos, depende de los tres, depende de los que tienen títulos de deuda interna, depende de los que tienen títulos de deuda externa, que pues es lo mismo, y depende de los bancos que tienen la LELIC. Cuando vos dependés, Maquiavelo dice, cuando vos dependés de la voluntad de otro, estamos en problemas. Y ese es el problema que nos viene para fin de año. Y nosotros no tomamos ni siquiera no razonamos que esto es una posibilidad cierta, como nos ha pasado tantas veces. Nosotros estamos al borde de volver a repetir la crisis periódica de cada 7 años desde la dictadura militar. 1975 el Rodrigazo, 1980 la caída del Banco Sandy, el Viria Banco Done, 1981 la Guerra de Malvinas, 1989 la hiperinflación de Alfonsín, 1995 el efecto tequila, 2001 hasta que vino Néstor Kirchner. ¿Por qué cambió todo Néstor Kirchner? Porque tuvo un proyecto nacional, un plan de gobierno, cambió la matriz productiva, se dirigió al mercado interno, impulsó el mercado interno, le dio plata a los jubilados, jubiló gente que no había tenido los aportes porque con Menem no pudo tener los aportes, creó un fuerte mercado interno y arrancamos todo. Y este país, como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche a la mañana, con esto crece. Así crecimos. Íbamos perfecto hasta el 2015. Íbamos perfecto. Bueno, hoy nos volvimos a mantener este berenjenal y volvemos a estar enmarañados lo mismo. Vamos camino. Si no cambiamos esta regla de juego, vamos camino a repetir la historia de la crisis de cada 7 años hasta antes que viniera Néstor Kirchner a este país. Sí, digamos, esto va de la mano de un plan específico sobre el río Paraná en el control de la logística, porque las mismas empresas logísticas están vinculadas con estos mismos fondos que vos nombraste y con las mismas cerealeras. Las mismas aceiteras están vinculadas también con las empresas de energía, por eso también tanta importancia y tanta discusión en la ley del biodiesel, algo que para mí, como se presentó, es incorrecto porque debería haberse planteado la opción de una empresa estatal, donde el Estado sea hegemónico en el control de los granos, en la compra de grano y en la distribución de todo aquel que quiera hacer biodiesel, pero la compra de granos tiene que pasar por el Estado, no puede pasar por los privados. Ahí es donde vos ves la subfacturación o después el tráfico de combustible por el Paraná, vía Nueva Palmira, sacado en barquitos con otra bandera, ¿no? Ahí tenemos un problema. Después tenés el problema segundo, este segundo registro de buques que se quiere hacer con una bandera de conveniencia, en la cual se va a seguir en los mismos pasos de pérdida de derechos de los trabajadores, cosa que no se está hablando, cosas que van de la mano, que tienen que ver con la base que plantea para Antártida el ministro Rossi en base a otra licitación privada. Yo no he visto que ningún ejército del mundo licite una base a una concesionaria privada para que la construya, algo que tenga que ver como un lugar estratégico, como la ruta comercial que marcaba Rodolfo respecto a nuestro sur y en la posición geoestratégica respecto a Malvinas, Sandwich, Ahorcada del Sur y Antártida, ¿no? Si nosotros estamos hablando de querer construir una red troncal de navegación que una el norte con el sur de la Argentina, que provea de bodega de carga para poder llevar más rápido, en menores tiempos, esta cuestión, tenemos que hablar de lo hecho hasta acá. ¿A quién beneficia? Porque nadie de nuestros compañeros del frente, de todos, está diciendo a quién beneficia. Ni el Magdalena en las condiciones de licitación, ni el Paraná. No se puede ser patriota para el Paraná, hablando mal de la licitación y querer llevar adelante la licitación en el Magdalena. Ahí suena raro. Digamos, la militancia empieza a pensar mal. Y cuando le empieza a pensar mal, deja de creer en los militantes y hacemos mierda la política. Y los que vivimos militando para hacer política, tenemos un problema muy grande con este tipo de... Como el Gordo Cook decía, los que tienen el culito caliente en las sillas dentro de los congresos, ¿no? Si nosotros no empezamos a llevar claridad a la gente y hacemos esa turba que se armó en Neuquén, en Mendoza, no vamos a poder desafiar el modelo que nos están imponiendo. No se entiende que un gobierno nacional y popular de extracción peronista obre como esto no te va a gustar, gracias, pero como el radicalismo de Alfonsín, en cual se lo llevaron puesto por llevar adelante esa política del medio y ser amiga de todos. Entonces, acá hay que ponerse los pantalones largos,
dejar un poco las relaciones con la coordinadora, con la vieja coordinadora, con el viejo Coti, con los negocios del Coti, con los negocios de Manzano, y ponerse a hacer políticas para el pueblo. Y el pueblo demanda tener sus recursos naturales en manos propias. Si no hay manos propias, es muy difícil llevar adelante un proyecto de país como el que nos dejó Cristina, como el que nos dejó Néstor. Yo siempre Quique, trato déjame decir de una intervención, Quique. no te Una intervención. calenté. Yo defiendo al viejo radical. Yo me considero un radical del pueblo como era Ilía, como era Sabatini, como era Moisés Levinson, como era Quillolo Larralde, como era el programa Avellaneda. No tengo la culpa que fue generó en todo lo que generó ahora. Es cierto, me banqué, ya te dije la frase antes, me banqué 24 años en ese partido. Ya demasiado, ya pagué bastante con mi vida. Todos maduramos, todos maduramos. A todos el peronismo nos va llegando de a poco, como el tango, dicen algunos. Entonces, lo interesante es cómo nosotros, yo quisiera unas palabras finales de cierre de ustedes, cómo nosotros vemos el camino a seguir, cómo debería proceder el gobierno nacional en cuanto al manejo realmente de nuestros recursos estratégicos. Digamos, cuáles son las cosas que nosotros le podemos decir desde el campo popular como militantes de este proyecto que somos, para ayudar a que se den cuenta que uno no critica al pedo. Uno está poniendo vida, sangre, su historia familiar, para que esto vaya mejor. Y realmente, digamos, queremos que deje de haber negocios para los amigos. O sea, nosotros tenemos un problema muy grande con la forma de hacer política que nos está deslegitimando la política nuevamente. Y nosotros vinimos de la mano de Néstor cuando nos convocó a cambiar esto, a cambiar la forma de hacer política. Y para cambiar la forma de hacer política hace falta huevos y mucho ovario, como las compañeras de la Ola Verde. Entonces, a ponerse los largos y nada, les pido que hagan un cierre para despedir a toda la gente que nos acompañó en esta horita. Bueno, nada, yo agradecidísimo a los compañeros participar el día de hoy, toda la gente que está en vivo por YouTube y las redes sociales. Después eso tiene réplica, después se vuelve a ver bastante. Eso lo vimos la otra vuelta con la charla anterior. Simplemente tenemos que avanzar en pequeños pasos que reconcilien la política con el pueblo, la Argentina con su pueblo, empezar a desandar esta ola liberal que ya tiene décadas, y tenemos que ser consecuentes con la voluntad popular. La voluntad popular dijo no al liberalismo y no podemos seguir haciendo liberalismo. No podemos usar leyes de la dictadura, no podemos seguir sangrando por nuestros ríos interiores, no podemos permitir que una multinacional exporte bajo declaración jurada, no podemos pretender tener control desde una bicameral, desde el Congreso, cuando te están mintiendo en la cara y vos tenés una situación dramática con argentinos pasando necesidades. Está demostrado que nuestra balanza comercial es beneficiosa porque estamos en un país rico, lo que pasa es que estamos empobrecidos ante la falta de voluntad política y errando siempre algunos momentos al momento de elegir en las urnas, pero también cuando tenemos el poder político es como que no tomamos el toro por las astas. Yo creo que es momento de hacerlo, es un momento crucial, el tema de la pandemia cambió el escenario, tenemos todavía el suelo rico, la pampa verde, la pampa azul, pero tenemos que meterlos a todos adentro del bote. No puede ser que tengamos argentinos pidiendo comida. Así que eso solo, gracias a todos y bueno, gracias por estar. Rodo. Bueno, como mensaje final, primero, de nuevo, agradecerles, César, Quique, también a Horacio, agradecerle a todos ustedes y bueno, el hecho de estar uno siente que a pesar de que no los conoce personalmente, casi que estamos en presencia de otros nosotros, hablamos casi el mismo idioma, ¿no? Bueno, como mensaje final, algo que veníamos también conversando ahí en los minutos anteriores a que comience la charla, que no se puede tomar como más importante, prioritaria, las decisiones políticas que vayan en línea con la gobernabilidad que con aquellas que cambien la realidad de los argentinos, porque es la realidad la que termina golpeando a los gobiernos y llevándose los puestos. Entonces, la realidad es que la Argentina, que los grandes cambios de la historia argentina siempre se dieron enfrentando al enemigo de turno. Desde el inicio de la patria, San Martín contra el Imperio Español, después Rosas contra el Imperio Anglo-Francés, cuando justamente
luchaba por lo mismo que estamos luchando hoy nosotros, pidiendo que se luche hoy nosotros, cuando Rosas nacionaliza la banca con la Casa de la Moneda, con el Banco Provincia y nacionaliza su comercio exterior con la ley de aduanas, y se enfrenta al imperio más grande de ese momento, que era el anglo-francés, Irigoyen, si hablamos de los radicales, cuando se enfrenta a las potencias industriales del mundo creando YPF, la petrolera estatal, para dar inicio a la revolución industrial argentina, y Perón enfrentándose al imperio yanqui, creando 300 empresas del Estado en todos los sectores estratégicos, nacionalizando la banca con el Banco Central y los depósitos bancarios, nacionalizando el comercio exterior con el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, y creando 300 empresas del Estado en todos los sectores estratégicos, para dar inicio a un modelo de desarrollo argentino, que fue tremendamente exitoso, que se basaba en la administración de su comercio exterior, el crecimiento exponencial de su mercado interno, producto de la protección de ese del mercado, un proceso claro de industrialización que tenía al frente al Estado, haciéndose cargo en cada uno de los sectores estratégicos de la economía nacional, impulsando, protegiendo y promoviendo al capital privado. No había una disputa entre capital privado y capital estatal, había una asociación virtuosa, que fue lo más exitoso de la historia argentina, creciendo, haciendo crecer un mercado interno fuerte, protegiendo su comercio, haciéndose cargo de los sectores estratégicos de la economía a partir del Estado, y ese enfrentamiento contra el verdadero enemigo, que hoy los podemos nombrar claramente en Estados Unidos y las multinacionales del comercio exterior, que, como bien decía Horacio, son en su gran mayoría con casa matriz en Estados Unidos. Ese enemigo es el que nosotros tenemos que enfrentar. ¿Y cómo hoy lo enfrentamos? Prácticamente derogando ese decreto 949 privatizador, entreguista, y tomando las riendas de nuestros ríos, del río Paraná y del río de la Plata, iniciando un proyecto de reconstrucción de nuestra industria naval nacional que nos permita administrar eficientemente nuestro comercio exterior. Horacio. Bueno, no tengo mucho más para agregar, por suerte, acá el amigo Rodolfo lo reivindicó a don Hipólito Yrigoyen, reivindicó la beta nacional del radicalismo. Vos en tus notas venís recomendando. Lo que sí tengo claro, que hay que defender el mercado interno. Hay que defender el mercado interno y que hay que tomar 3 medidas ya. Subir las retenciones, defender nuestra moneda, no parar de devaluar la moneda, defender nuestra moneda, meter retenciones y meter cupos de exportación. Con esas 3 medidas que hizo Néstor Kirchner, no bien asumió, entras a encauzar el mercado interno y la Argentina entra a crecer sola en base a su mercado interno y en base al consumo de la población. Darle plata a la gente y prohibiendo exportar o poniendo cupo para exportar o poniendo retenciones y ir revalorizando nuestra moneda. Por esos 3 mecanismos volvemos a recrear el mercado interno. Esto creo que lo que debe hacer un gobierno nacional y popular ayer. Ya que no puede hacer ayer, hoy mismo. Gracias. Bueno, yo quiero agradecerles a todos por haberse sumado a tratar de poner palabras en la cabeza de la gente, porque realmente la lucha es bastante despareja, ¿no? Decir que tenemos este tipo de instrumentos que nos dan la posibilidad de expresarnos, porque realmente no tenemos mucho aire en los medios, ni propios ni ajenos, entonces nos vamos creando a codazo limpio estos lugarcitos para poder dar nuestra visión de la cuestión, ¿no? A la gente hay que explicarle en primera instancia, digamos, más allá de las palabras raras, de las cosas enmarañadas que vamos contando, que lo que le falta en la heladera tiene que ver con que es lo que se está yendo en esos barcos por el Paraná. O sea, si la gente no tiene plata para pagar la luz, para pagar el alquiler, o para comprar comida digna, como carne, como leche, como lácteos, y salir un poco de los fideos y la polenta, tiene que ver con eso. Que haya tantos argentinos yendo a los comedores en el último año y medio, si bien es producto de la pandemia, del cipallato argentino, de esos 4 años de extrema concentración de la riqueza, y en este año y medio donde 60 tipos se han apoderado casi de mucho más dinero de lo que pasó en los últimos 4 años, 60 tipos en el mundo, si nosotros no empezamos a hablarle a la gente en términos que la gente pueda rápidamente apropiarse, la batalla cultural va a continuar en manos de ellos.
Segundo, digamos, el problema no es solamente, como venimos diciendo muchos de los que estamos hablando, no es el problema de quién draga o quién no draga. O sea, el problema es que el que draga tiene que ser en el Estado Nacional, con trabajadores nacionales en buques argentinos, y con dragas nacionales y con balizadores nacionales. El problema es ese: si vos no tenés el control absoluto de principio a fin, cualquiera que haya producido algo, que haya trabajado en una fábrica, sabe que el empresario se ahorra cientos de miles de pesos, o la cantidad más importante, que es la que le saca el plusvalor a la cuestión. O sea, si la gente no sabe, vamos a otro rubro, ¿por qué no comés pescado en Córdoba? Tenés un problema. Si vos no te das cuenta y si no sos capaz de explicarle que hay un proceso de internalización de todo lo que tiene que ver con la expoliación de la Argentina, tierras raras, litio, oro, combustible, generación de combustible, transporte de combustible, transporte eléctrico, bodega de carga, todas las empresas logísticas, todas las cerealeras, las empresas que pescan en Argentina, con un socio argentino y la cuota cotizando en bolsa, con lo que está pasando con la CAN 100 frente a Mar del Plata, con lo que está pasando con todos los recursos, con los permisos de pesca en Malvinas. O sea, si la gente no se da cuenta que somos pobres, que la Argentina es pobre por esta cuestión, tenemos un gran problema. Y somos nosotros, los militantes nacionales y populares, los encargados de poder llevar esa claridad a la gente. Somos nosotros los que tenemos que exigirle a cada uno de nuestros dirigentes, o en sus cargos ejecutivos o legislativos o de representación, que tienen que dar respuesta y se tiene que cumplir con el pacto electoral que se hizo para poder desplazar a la derecha en la Argentina en el 2019. Los caminos son bastante negros, la historia se va repitiendo en cada elección de medio término, desde hace un cuánto tiempo, y de eso el presidente sabe, porque ayudó mucho a que perdiéramos en otros momentos. Entonces, en este momento que estamos todos unidos en un frente de todos, es momento de que se relegue los negocios de ese sector que está haciendo negocios con el dinero de los argentinos y se empodere un proyecto específico, nacional y popular, que le dé de comer a los argentinos y nos asegure 20 o 30 años de satisfacción hacia adelante. Si nosotros no volvemos a un plan específico y quinquenal como los primeros de Perón, vamos a tener problemas más grandes, porque esto se soluciona con plata, y la plata está afuera del país, y sí o sí depende de que lo controlemos, tanto desde la moneda como el comercio exterior. Entonces le pedimos a todos que se transformen en replicadores de este mensaje, que participen en cada uno de los lugares. Podemos invitarlos a que participen del Frente Nacional por la Soberanía, del Movimiento Nacional por la Soberanía, del Foro por la Soberanía, de la Corriente de la Mesa Nacional. Hay instancias para cada gusto para que puedan participar. Pero es fundamental que se saquen las dudas, que investiguen, que no compren algo cerrado, que pongan en discusión cada una de las cosas que decimos. Eso es lo único que genera el poder popular, que es capaz de condicionar cuando los dirigentes se desvían. Hay que ayudar a Cristina a construir ese poder popular. No le pidamos a Cristina cosas que no puede hacer si nosotros no le damos el plafón para que Cristina tome las decisiones para ir adelante. Entonces depende de ustedes, de cada uno de ustedes, de sus casas, participar en cada una de las actividades posibles en este 25 de mayo, en el 9 de julio, en el tiempo que dure el transcurso de la reprivatización, para derogar este decreto que pone todo el manejo de nuestro comercio exterior en manos de un puerto extranjero. Les pido que sean solidarios. Si les gustó la charla, nos compartan, y si no les gustó, también, para que otro pase el mismo tiempo de hora 23 aburriéndose como lo hicieron ustedes. Les mando un abrazo y los esperamos en el próximo conversatorio. Hasta la próxima. Gracias.